Nunca imaginé que la vida de una madre viuda fuera tan complicada. No es fácil criar a dos muchachas sola, sin que nadie te ayude, sin un hombre que ponga orden cuando las cosas se salen de control. Mis hijas María y Felipa eran todo lo que yo tenía en este mundo. Después de que su padre murió, prometí que nunca les faltaría nada, aunque para lograrlo tuviera que trabajar todo el día. María era la mayor. Desde muy pequeña, ella fue mi hija perfecta, la obediente, la de buenas calificaciones, la que no daba un solo problema. Felipa, en cambio, era muy distinta. A cada rato la mandaban llamar de la escuela porque ya había hecho algún desorden. Mientras una siempre estaba tranquila con sus cuadernos, la otra parecía tener el diablo en los pies. Nunca podía estarse quieta. A pesar de ser hermanas, no se parecían en nada, pero aún así, siempre estaban juntas, riendo, contándose sus secretos, como si fueran las mejores amigas. Prácticamente en nuestra vida, solo fuimos nosotras tres. Cuando María cumplió la mayoría de edad, me dijo que se metería a trabajar, pues ya me veía muy cansada. Por más de que le insistí, ella se buscó un trabajo para poder ayudarme. Felipa, en cambio, esa muchacha desde los 15 años, ya ni siquiera estudiaba, y aún así no le gustaba ni ayudar con los quehaceres de la casa. Solamente se la pasaba encerrada en su cuarto, sin hacer nada de provecho. Muchas veces discutíamos por eso, pero por más que yo intentaba hacerle entrar en razón, parecía que mis palabras le entraban por un oído y le salían por el otro. Con todo y eso, eran mi adoración, porque como bien dicen las mamás, a los hijos se les ama por igual, aunque uno te dé más dolores de cabeza que otro. Como era de esperarse, y después de 2 años trabajando en ese lugar, María conoció a un muchacho, del cual siempre me platicaba, y yo podía ver cómo es que le gustaba a mi hija. Yo le decía que me lo presentara, pero ella respondía que no, que solamente era su amigo, que si en algún momento ella y él tenían una relación, ella lo llevaría a casa para presentármelo. Así pasaron como 6 meses, hasta que un día, mientras estábamos en la mesa, María nos dijo a su hermana y a mí: «Familia, el sábado voy a traer a Hilario para que lo conozcan. Ya tenemos un tiempo saliendo, y quiero que él también las conozca a ustedes». Yo no pude evitar emocionarme. Por fin conoceré al hombre que te tiene tan contenta, hija. Felipa estaba sentada a su lado, sonrió y solamente añadió: «Qué bueno, hermana. Ya era hora de que trajeras a tu novio». En ese momento todo parecía normal, pero si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar, tal vez nunca habría dejado que ese muchacho entrara a casa. Llegó el sábado. Felipa y yo nos levantamos temprano para arreglar la casa y hacer una buena comida para el invitado de mi hija. Ya como eso de las 2 de la tarde, por fin se abrió la puerta. María y su novio entraron muy contentos, riéndose, como si trajeran una gran ilusión entre manos. «Mamá, hermana, les presento a mi novio Hilario». El muchacho nos saludó con mucha educación. Desde el primer momento se veía que era diferente a nosotros. No sé cómo explicarlo, pero se notaba que venía de otra clase de vida. Aún así fue muy amable con las dos, pero hubo algo que no me gustó. Cuando Felipa lo vio, su cara cambió por un momento. Fue por unos segundos, pero su expresión me dejó algo inquieta. Era como si le hubiera gustado el novio de su propia hermana. Tal vez solamente fue imaginación mía, pero sí me sentí algo incómoda. Ya en la comida todo transcurrió con normalidad. Hilario nos contaba cosas de su vida. Decía que había estudiado en el extranjero y que estaba a punto de titularse como abogado. Yo escuchaba con mucha atención, un poco sorprendida por la vida de aquel muchacho, ya que en nuestra casa no era común escuchar historias así. Pero si algo me sorprendía más que todo eso, eran las miradas de Felipa. No eran imaginaciones mías. Mientras Hilario hablaba, ella lo miraba fijamente.
con una sonrisa ligera, una de esas miradas que una mujer reconoce de inmediato. No era una mirada de curiosidad, era una mirada coqueta, y eso ya me estaba poniendo más incómoda. Después de un rato de estar platicando, le pedí a Felipa que nos fuéramos para dejarlos solos un momento, pero ella respondió que no, que quería seguir ahí para conocer más a su cuñado. Felipa nunca había sido tan insistente y jamás se había comportado de esa manera, así que decidí terminar con aquello de una vez. Me levanté de la mesa, me acerqué a ella y, como cuando era niña de 10 años, la tomé de la oreja. «Vente para acá», y prácticamente me la llevé arrastrando a la cocina. Ya estando ahí, la miré fijamente. «Mira, hija, estoy viendo cómo miras a ese joven, de una manera rara. No hagas eso. Es el novio de tu hermana, y no quiero problemas en esta casa». Felipa se me quedó mirando por unos segundos. Después hizo un gesto y me dijo: «¿De qué estás hablando, mamá? A tu edad, todo lo malinterpretan. Simplemente te digo lo que veo, hija. Así que por favor, no me hagas pensar mal». Felipa se dio la vuelta y se metió a su cuarto. Me quedé un poco más calmada, pero no del todo tranquila. Así que decidí que estaríamos al pendiente de todo lo que pudiera pasar. Ya más tarde, cuando Hilario ya se había ido, María nos preguntó qué nos había parecido su novio. «A mí me cayó muy bien, hija. Se ve que es un muchacho muy agradable». Felipe, en cambio, respondió con cierta frialdad: «A mí no me cayó bien, hermana. Se me hace muy presumido. Y sabes que esas personas no me gustan». Al escuchar eso, me quedé un poco más tranquila, pues al parecer a Felipa le había caído mal el novio de mi hija. Prácticamente con esas palabras pude tranquilizarme por completo. Con el paso de los días, yo comencé a notar a Felipa un poco rara. Ya no salía a comer con nosotras, casi no salía de su cuarto, y cuando alguna de los dos entraba, siempre se enojaba gritándonos que por favor tocáramos la puerta, y siempre escondía cosas debajo de la cama. Además, se le veía siempre de mal humor, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Una tarde estaba en la sala viendo televisión cuando llegó María. Llegó mucho más temprano de lo normal. Apenas cruzó la puerta y me di cuenta que algo no estaba bien. Venía con los ojos rojos, completamente deshecha. «¿Qué te pasa, hija?», le pregunté muy preocupada. María soltó el llanto. «Mamá, Hilario me dejó. Me dijo que ya lo tenía cansado, que ya no le gustaba y que lo mejor era terminar. La verdad es que no sabía qué decirle, así que la abracé y le pedí que se tranquilizara. Mira, hija, tal vez ahorita él está estresado por algo. Dale tiempo. Ya verás que pronto te buscará e intentará arreglar las cosas». Esa noche María se encerró en su cuarto. No quiso cenar ni hablar con nadie. Yo la entendía. El primer desamor siempre duele, y más cuando una cree que ha encontrado a la persona correcta. Pero mientras pensaba en cómo consolarla, no podía dejar de pensar en Felipa. Algo en ella no estaba bien, pero no sabía cómo ayudarla. En los días que siguieron, su comportamiento se volvió todavía más extraño. Cuando no salía de su cuarto, dormía durante todo el día, y por las noches escuchaba que se levantaba y caminaba por toda la casa. Más de una vez la vi salir al patio, cuando ya estábamos todas acostadas. Cuando le preguntaba qué hacía despierta, solo respondía con un tono molesto: «No tengo sueño, mamá. ¿Acaso también eso está prohibido?». Había algo en su mirada que ya no reconocía. Era como si mi propia hija estuviera guardando un secreto muy oscuro. Lo peor de todo era que cada vez que mencionábamos el nombre de Hilario, Felipa simplemente sonreía. Una sonrisa pequeña, pero silenciosa, que me hacía sentir un escalofrío por todo el cuerpo, ya que dentro de mí sabía que Felipa estaba haciendo algo, pero no sabía qué. De un día para otro, Felipa volvió a cambiar. Ahora salía todos los días desde muy temprano. Decía que iba a buscar trabajo y no regresaba hasta muy tarde.
Yo le preguntaba dónde iba exactamente, pero siempre me respondía lo mismo. A buscar empleo, mamá, nada más. Un día cuando salió por la mañana, decidí entrar a su cuarto, y lo que vi ahí me dejó completamente helada. Por todo el cuarto tenía recortes de fotografías de Hilario. Había velas rojas, cabellos amarrados con listones y pequeños papeles con cosas escritas que eran como símbolos. Era como si mi propia hija estuviera haciendo brujería. Sentí un nudo en el estómago. Quise esperarla para reclamarle ese mismo día, pero algo dentro de mí me detuvo. Necesitaba saber primero qué era lo que realmente estaba pasando. Así que el siguiente día decidí seguirla en silencio cuando ella salió de casa, y fue entonces que encontré lo peor. Ella llegó a un hotel y después llegó Hilario. Se empezaron a besar apasionadamente. Después se metieron a aquel hotel. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Quise enfrentar a Felipa, pero no podía. No sabía cómo hacerlo. Buscaba el momento preciso, pero ese momento no llegaba, ya que María estaba mucho en casa y no quería que ella se enterara. Fueron pasando las semanas y era como si la vida no me dejara enfrentar a Felipa. Así que terminé tomando una decisión que jamás pensé que haría. Decidí hacer lo mismo que ella. Decidí buscar a una señora que era muy conocida en el barrio. Según decían, se dedicaba a hacer amarres y trabajos de brujería. Yo no creía mucho en esas cosas, pero la desesperación puede hacer que una madre haga lo que sea. Después de preguntar a varios vecinos, por fin di con aquella casa de esa mujer. Era una casa pequeña, de puras láminas. La verdad es que daba miedo verla incluso desde afuera. Me acerqué temblando a esa casa. No sabía si tocar o no. Cuando decidí hacerlo, salió una mujer. «Dígame a qué viene, señora. ¿Qué necesita?» «Necesito de su ayuda, señora. Tengo un gran problema con mis hijas y no sé cómo resolverlo». Le conté todo lo que había pasado. La mujer me miraba fijamente y escuchaba todo con tranquilidad. Después, con una serenidad que me heló la sangre, me dijo: «Si tu hija ya comenzó a jugar con brujería, créeme que será muy difícil que salgamos de ahí sin que ninguna de las dos sufra alguna consecuencia, o en este caso el muchacho». En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque por primera vez tuve miedo que algo le pasara a mis hijas. La mujer guardó silencio por unos segundos, como si estuviera bien pensando qué iba a decir. Después, simplemente dijo: «Si tu hija hizo un trabajo para quedarse con ese hombre, entonces debe de ser algo muy fuerte». Sentí que el corazón me latía más rápido, así que le pregunté: «¿Y se puede quitar?». La mujer me miró fijamente y después respondió: «Sí, pero no es fácil. Cuando se hace un trabajo con tanta intención, es difícil romperlo, ya que puede traer consecuencias muy graves para tu hija, o tal vez para el muchacho». En ese momento dudé. Era de mi hija de quien estábamos hablando, pero también era mi otra hija, la que podría salir lastimada si se llegaba a enterar. Así que después de pensarlo por unos minutos, le dije que hiciera lo que tuviera que hacer. La mujer suspiró y después me dijo: «Está bien, tráeme una prenda de tu hija que haya usado últimamente. También tráeme un pedazo de cabello de ella y trata de que nadie se entere, porque eso podría traer graves problemas». Yo le dije que estaba bien, así que me fui a casa y conseguí lo que me pidió. Lo más difícil fue el cabello, ya que en la noche tuve que esperar a que se durmiera para poderle cortar un poco y llevármelo con aquella mujer. Prácticamente al amanecer, otra vez salí temprano a la casa de aquella mujer. Le llevé lo que me pidió y ella comenzó a hacer un ritual con la prenda, el cabello y la fotografía. Yo simplemente la veía, no preguntaba qué estaba haciendo. La verdad es que no entendía muy bien, o tal vez no quería saber, ya que me daba algo de miedo.
Cuando aquella mujer terminó de hacer el ritual, se acercó a mí. Hice todo lo que pude para romper aquel hechizo. Tal vez tarde días, semanas o tal vez meses, pero ahora simplemente nos queda esperar y, como te mencioné, que nadie se entere. Yo le di las gracias y me fui a casa. Iba pensando si estuvo bien lo que hice, porque no sabía qué iba a pasar después, pero tampoco podía permitir que mi hija María sufriera al ver a su hermana con el que fue su novio. Cuando llegué a casa, ambas estaban sentadas en el sillón. María estaba muy contenta. Le estaba preguntando que quién era el galán con el que ella salía. Felipa. Le decía que de momento no le podía decir, pero que esperaba pronto poder llevarlo a casa. Cuando yo escuché eso, me dio mucho coraje, porque Felipa sabía lo mucho que María quería a ese muchacho. La había visto sufrir y apenas estaba saliendo de su depresión, que el verlos juntos para ella sería algo horrible. Así que solo me quedaba esperar a que la brujería por fin actuara y alejara a ese muchacho también de Felipa, aunque no sabía cómo es que iba a reaccionar ella. Pasaron yo creo que unos 2 o 3 meses y Felipa nos dijo muy descaradamente que el fin de semana llevaría a su novio, que no nos sorprendiéramos si ya lo conocíamos. María, muy emocionada, pensaba que era alguien del barrio, algún vecino o algún conocido. Yo por dentro no quería que llegara ese momento, porque sabía que si Hilario entraba a esa casa, ahora como novio de Felipa, mi María se iba a poner más mal de lo que ya había estado. Llegó el maldito fin de semana. María me dijo que preparáramos todo, así como la vez que ella llevó a Hilario. Yo le dije que no tenía ánimos, que no hiciéramos nada, que a lo mejor ese dichoso novio de Felipa ni siquiera era formal. María me dijo que por favor la ayudara, que se esmeraran, que nosotros habíamos hecho algo muy lindo por ella y ahora era momento de pagárselo a su hermana. Yo estaba deshecha. Quería hablar con mi hija, decirle que Hilario la había cambiado por su hermana y lo peor es que había sido embrujado, pero no podía. Así me la pasé toda la mañana entre la espada y la pared. No sabía qué hacer cuando se abrió aquella puerta. En eso entró Felipa llorando y nos dijo: mi novio tuvo un accidente, mamá. Chocó, el carro quedó deshecho y él desgraciadamente murió. Yo no podía creer lo que escuchaba. No sabía si había sido un accidente o aquel ritual por fin había tenido efecto. Como yo había pedido que lo alejara de mi hija, la única manera fue por medio de la muerte. Yo me quedé helada. No sabía qué decir. María trataba de consolar a Felipa, pero ella la empujaba y le decía que ella era la culpable de todo, que desde pequeña siempre fue la consentida de su papá. Después fue mi consentida. Por eso te quité a tu novio, maldita, porque tú no te lo merecías y ahora la vida me lo está quitando a mí. María se quedó sin palabras. Ni siquiera sabía qué estaba pasando. Yo le pedí a Felipa que se callara, que no dijera nada, pero esta parecía que se le había metido el demonio, pues no dejaba de gritar que Hilario y ella habían sido pareja durante todo este tiempo. Yo le pedía que se callara, pero no entendía. María al final de cuentas se enteró de todo. María, llorando, me preguntó que si yo sabía algo, y le respondí que sí, que me perdonara. María, muy molesta, ni siquiera me escuchó. Se metió a su cuarto, empezó a sacar toda su ropa, la puso en algunas bolsas y se fue de la casa sin decirme nada. Felipa también se metió a su cuarto, gritaba que lo amaba. Yo estaba deshecha afuera, no sabía qué hacer, si ir a consolar a María o ir a consolar a Felipa. Han pasado cerca de 2 años desde entonces. Felipa se enfermó de depresión, ahora se la vive medicada todo el tiempo. De María ya no supe nada. Creo que se fue a vivir con una hermana de su papá, pero ninguna de las dos me contesta el teléfono cuando les marco. Yo me quedé sola,
Lo peor de todo es que me quedé con el cargo de conciencia de lo que le pasó a Hilario, ya que no sé si fue la brujería, fue el destino o fue la vida la que se lo llevó. Lo que sí sé es que todo lo que hice lo hice por amor a mis hijas, y aunque ninguna de las dos me haya entendido, yo las amaba igual, a pesar de todo. Si les gusta el contenido, no olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sigan compartiendo más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.